Hoy jueves 3 de abril, algo dentro del tiempo parece comprimirse, como si el aire mismo estuviera cargado de una expectativa silenciosa. No es una sensación que puedas medir con un reloj, ni una señal que aparezca en los titulares del mundo. Sin embargo, muchas personas perciben lo mismo. Una presión suave en el pecho, una intuición difícil de explicar, una certeza vaga de que algo está cambiando. No llegaste a este momento por accidente. Durante semanas, el mes avanzó como un río aparentemente normal. Días comunes, decisiones pequeñas, pensamientos que parecían pasajeros. Pero debajo de esa superficie ocurrió algo más profundo. Cada elección que hiciste, incluso las más simples, fue acumulando una especie de impulso invisible. Tal vez no lo notaste cuando decidiste guardar silencio en una discusión que habría terminado en conflicto. Tal vez pasó desapercibido cuando elegiste avanzar aunque sentías cansancio. O cuando decidiste soltar algo que ya no tenía lugar en tu vida. Nada de eso fue insignificante. Cada uno de esos momentos dejó una marca en el campo de tu experiencia, como pequeñas gotas que lentamente llenan un depósito oculto. Y ahora, mientras el calendario marca jueves 3 de abril, ese depósito comienza a liberar su contenido. Los antiguos hablaban de estos momentos como compuertas del ciclo. Imagina una presa que contiene agua durante semanas. Día tras día el nivel aumenta, la presión se acumula detrás de la estructura que la contiene. Desde afuera parece que nada ocurre, pero dentro se forma una fuerza creciente, hasta que llega el instante en que la compuerta se abre. Cuando eso sucede, el agua no aparece de la nada, no surge por magia ni por casualidad, simplemente fluye aquello que ya estaba acumulado. Así funcionan los cierres de ciclo. Durante el último tramo del tiempo que atravesaste, algo se fue preparando dentro de ti, no necesariamente como un plan consciente, sino como una reorganización silenciosa de tus decisiones, tus emociones y tu manera de interpretar lo que ocurre a tu alrededor. Quizás recuerdes momentos de este periodo en los que sentiste que algo estaba a punto de cambiar, pero el cambio nunca terminaba de manifestarse. Esa sensación de casi llega la oportunidad, casi se aclara la situación, casi ocurre el movimiento que esperabas. Muchos interpretan ese casi como frustración, pero en realidad muchas veces es acumulación. Cuando un proceso necesita completarse, el tiempo parece detener la resolución final. No porque el resultado no exista, sino porque el sistema entero todavía está reuniendo la energía necesaria para liberarlo. Ahora imagina lo que ocurre cuando finalmente se abre la compuerta. Todo lo que estuvo acumulándose encuentra un cauce. Lo interesante es que esta liberación rara vez comienza afuera. Primero ocurre en el interior. Antes de que cambien las circunstancias externas, algo dentro de ti empieza a reorganizarse. Puede manifestarse como una claridad inesperada sobre una situación que antes parecía confusa, o como una calma nueva frente a algo que antes te generaba ansiedad. Ese cambio interno es la primera señal de que el ciclo está cerrando. Durante mucho tiempo, las personas buscaron explicaciones místicas para estos procesos, pero incluso si los miras desde una perspectiva completamente práctica, el principio sigue siendo el mismo. Todo sistema acumula tensión antes de transformarse. La mente humana no es diferente. Cuando atraviesas experiencias, decisiones y aprendizajes, tu percepción se ajusta poco a poco. A veces el ajuste es tan gradual que no lo notas mientras ocurre, pero llega un momento en que todas esas pequeñas modificaciones se alinean y producen un cambio visible. Ese momento es lo que muchos llaman un umbral, un punto donde lo que era comienza a quedar atrás y lo que viene empieza a tomar forma. El jueves 3 de abril funciona simbólicamente como uno de esos umbrales.
no porque el día tenga un poder mágico por sí mismo, sino porque representa el instante en que un ciclo reciente termina de reorganizarse dentro de tu experiencia. Si prestas atención, notarás algo curioso. Cuando un ciclo se completa, el cuerpo suele percibirlo antes que la mente. Aparece una sensación difícil de describir, una mezcla de calma y expectativa, como si una puerta invisible se hubiera abierto en alguna parte del camino. La mente tarda más en comprenderlo. Quiere explicaciones, pruebas, confirmaciones. Pero el cuerpo ya registró que algo cambió. Esa es la señal más importante de todas. No se trata de creer en algo nuevo ni de adoptar una idea extraordinaria. Se trata simplemente de reconocer que los procesos internos también tienen estaciones, igual que los ciclos de la naturaleza. Hay momentos para sembrar, momentos para sostener, momentos para soltar y momentos en los que la corriente comienza a moverse. Este es uno de esos momentos. No porque algo externo haya decidido premiarte o castigarte, sino porque las experiencias que atravesaste ya completaron su recorrido. Y cuando un recorrido se completa, inevitablemente aparece una nueva dirección. Por eso muchas personas sienten que el aire es diferente en los días en que un ciclo termina. No es una fantasía, es la percepción de un sistema que acaba de liberar presión. Y cuando la presión se libera, el movimiento comienza. El mundo exterior tardará un poco en reflejarlo. Las circunstancias necesitan reorganizarse, las oportunidades necesitan encontrar su camino, pero el primer cambio ya ocurrió dentro de ti. Y desde ese punto comienza todo lo demás. Cuando un ciclo está por completarse, algo curioso ocurre con la percepción del tiempo. Los días parecen avanzar con normalidad, pero al mismo tiempo existe la sensación de que algo está a punto de resolverse. Es como si una historia estuviera llegando lentamente a su último párrafo, aunque todavía no puedas leer la última línea. Durante semanas, muchas decisiones pequeñas fueron moldeando el rumbo de tu experiencia. Algunas fueron conscientes, otras surgieron casi sin pensarlo. Sin embargo, cada una de ellas dejó una huella. Las personas suelen creer que los grandes cambios aparecen por eventos extraordinarios, pero la realidad funciona de una forma más silenciosa. La mayoría de las transformaciones importantes nacen de una acumulación gradual, un pensamiento que decides no seguir, una reacción que eliges contener, una situación que finalmente decides dejar atrás. Esos momentos que parecen insignificantes cuando ocurren, comienzan a formar una corriente subterránea dentro de la vida de una persona. Durante el mes que acaba de cerrarse, muchas de esas pequeñas decisiones fueron creando una especie de presión invisible. No se trata de una presión negativa, sino de una energía acumulada que busca dirección. Los antiguos observadores del comportamiento humano lo entendían de una manera muy simple. Todo proceso que se sostiene en el tiempo genera impulso. Imagina empujar lentamente una roca cuesta arriba. Durante mucho tiempo parece que el esfuerzo no produce resultados visibles. Sin embargo, cada centímetro recorrido cambia la posición de la roca. Llega un punto en el que la pendiente se invierte y entonces la roca comienza a moverse por sí sola. Algo similar ocurre con los ciclos personales. Durante los días previos, tal vez sentiste momentos de duda. Tal vez apareció la sensación de que estabas avanzando sin obtener respuestas claras. En ocasiones incluso pudo parecer que nada se movía, pero en realidad sí se estaba moviendo. Cada vez que elegiste mantener tu rumbo, en lugar de reaccionar impulsivamente, estabas reforzando una dirección. Cada vez que decidiste continuar a pesar de la incertidumbre, estabas agregando un poco más de impulso al proceso. Esa acumulación silenciosa es lo que muchas veces prepara el terreno para los cambios que vienen después.
El jueves 3 de abril no marca un evento mágico ni una fecha extraordinaria por sí misma. Lo que representa es el momento en que toda esa presión acumulada comienza a reorganizarse. Piensa en una puerta pesada que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. Desde el otro lado, alguien empieza a empujar lentamente. Al principio, la puerta no se mueve. La resistencia parece absoluta, pero la presión continúa. Poco a poco, las bisagras empiezan a ceder. La madera cruje apenas, y finalmente aparece un pequeño espacio por donde comienza a pasar la luz. Ese primer movimiento suele ser imperceptible para quienes observan desde afuera. Sin embargo, para quien empuja la puerta desde dentro, el cambio es evidente. Así funcionan muchos procesos internos. Durante gran parte del tiempo parece que no ocurre nada. Las circunstancias siguen su curso habitual y la mente interpreta esa estabilidad como estancamiento. Pero debajo de la superficie se está formando una reorganización profunda. Cuando esa reorganización alcanza cierto punto, el sistema ya no puede permanecer igual. Entonces, aparece lo que muchas personas describen como un giro inesperado. Una conversación que cambia el rumbo de una situación. Una oportunidad que aparece sin haberla buscado. Una claridad repentina sobre algo que antes parecía confuso. Desde afuera parece coincidencia, desde adentro se siente como consecuencia, porque en realidad lo es. Todo lo que experimentas es el resultado de múltiples fuerzas que se acumulan con el tiempo. Algunas provienen de tus decisiones, otras de las circunstancias externas y muchas de la forma en que interpretas lo que te sucede. Durante el último ciclo, esas fuerzas estuvieron reorganizándose. Puede que no hayas sido consciente de cada uno de esos movimientos. Nadie lo es. La mente humana solo percibe una pequeña parte de lo que ocurre dentro de su propio proceso de cambio. Pero eso no significa que el cambio no exista. De hecho, muchas veces el momento en que una persona reconoce que algo se está moviendo dentro de sí coincide con el instante en que la presión acumulada empieza a liberarse. Ese momento se parece a una respiración profunda después de haber contenido el aire durante demasiado tiempo. Algo se afloja. Las ideas que antes parecían enredadas empiezan a ordenarse. Las emociones que estaban tensas comienzan a encontrar espacio. Incluso el cuerpo reacciona. Los hombros se relajan, la respiración se vuelve más lenta, la mente deja de girar alrededor de las mismas preocupaciones. Esa sensación no surge por casualidad. Es el reflejo de un sistema que finalmente está liberando la presión que acumuló durante semanas. Y cuando esa liberación comienza, ocurre algo más interesante todavía. La dirección del movimiento cambia. Durante la fase de acumulación, la energía se concentra. Todo parece ir hacia adentro, como si el proceso estuviera reuniendo fuerza en silencio. Pero cuando el ciclo se completa, esa energía necesita salir, necesita transformarse en acción, decisiones, oportunidades o cambios concretos. No sucede de inmediato. A veces toma algunos días para que el mundo exterior refleje lo que ya comenzó a reorganizarse internamente. Pero el movimiento ya está en marcha. Es como cuando una semilla rompe la tierra. Desde la superficie solo se ve un pequeño brote, pero debajo existe una red de raíces que ya empezó a expandirse. Lo mismo ocurre con los ciclos personales. La transformación visible siempre es la última etapa del proceso, no la primera. Primero aparece la presión, luego la reorganización interna, después la apertura de la compuerta y finalmente el flujo comienza a tomar forma en el mundo visible. El jueves 3 de abril representa ese punto intermedio donde la presión empieza a liberarse. Todavía no es el final del movimiento, pero tampoco es el comienzo. Es el instante en que el sistema cambia de dirección. Lo que antes se acumulaba, ahora empieza a moverse.
Y cuando ese movimiento inicia, el resto del proceso encuentra su camino de manera natural. Cuando la presión de un ciclo comienza a liberarse, el primer lugar donde se manifiesta el cambio no es el mundo exterior. Antes de que aparezcan nuevas oportunidades, antes de que las circunstancias se reordenen, ocurre algo más profundo y silencioso: una reorganización interior. Muchas personas esperan que los cambios lleguen como eventos visibles, casi como si la vida enviara una señal clara que confirme que algo nuevo comenzó. Pero en la mayoría de los casos, el proceso empieza de forma mucho más sutil. Primero cambia la manera en que percibes lo que te rodea. Una situación que antes parecía pesada comienza a sentirse más ligera. Un problema que ocupaba gran parte de tus pensamientos deja de tener el mismo peso. Incluso las preocupaciones que antes parecían urgentes empiezan a perder intensidad. No es que la realidad haya cambiado de inmediato. Lo que cambió fue tu relación con ella. Este tipo de transformación ocurre cuando un ciclo interno termina de procesar las experiencias que acumuló durante semanas o meses. Cada vivencia deja una especie de registro dentro de la mente. Algunos registros se integran rápidamente, pero otros necesitan tiempo para reorganizarse. Durante ese tiempo, la mente continúa buscando respuestas. Analiza lo ocurrido, reinterpreta recuerdos, reordena emociones. Es un trabajo silencioso que ocurre fuera de la atención consciente. Sin embargo, cuando finalmente encuentra una nueva forma de comprender lo vivido, aparece una sensación muy particular: la sensación de claridad. De pronto, algo que parecía complejo se vuelve simple. Una decisión que parecía imposible de tomar se presenta con naturalidad. Incluso puedes preguntarte por qué no habías visto antes lo que ahora parece tan evidente. Ese momento no es casualidad. Es la señal de que la reorganización interior llegó a un punto de equilibrio. Durante el último ciclo, seguramente atravesaste momentos en los que sentiste incertidumbre. Tal vez hubo situaciones que no se resolvieron de inmediato, conversaciones que quedaron abiertas o decisiones que parecían aplazarse constantemente. Ese tipo de experiencias generan una tensión natural en la mente humana. La mente busca conclusiones. Necesita comprender lo que sucede para poder avanzar. Pero cuando las respuestas no aparecen de inmediato, el proceso continúa en segundo plano. Es como si el sistema interno siguiera trabajando incluso cuando no estás pensando activamente en el problema. Y un día, casi sin aviso, algo encaja. La mente deja de girar alrededor de la misma pregunta. El cuerpo se relaja. La sensación de presión disminuye, no porque todo esté resuelto en el exterior, sino porque el interior ya encontró una nueva forma de interpretar lo que ocurrió. Esa reorganización es una de las señales más claras de que un ciclo terminó de completarse. En ese punto, la energía que antes estaba dedicada a procesar el pasado queda disponible para algo distinto: crear movimiento hacia adelante. Este cambio puede manifestarse de muchas maneras. A veces aparece como una idea repentina, otras veces como el deseo de comenzar algo nuevo. En ocasiones, simplemente como una tranquilidad inesperada frente a lo que antes generaba inquietud. Todas esas señales indican que el sistema interno dejó de resistirse al proceso que atravesó. Cuando eso sucede, la relación entre el interior y el exterior empieza a transformarse. Durante mucho tiempo se pensó que la vida funciona de afuera hacia adentro, es decir, que las circunstancias externas determinan lo que una persona siente o piensa. Sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra algo más complejo. La forma en que interpretas el mundo también influye en lo que ocurre en él. Cuando una persona cambia su manera de percibir una situación, su forma de actuar también cambia. Y cuando las acciones cambian, las consecuencias inevitablemente se modifican.
Por eso la reorganización interior suele ser el primer paso antes de que el entorno empiece a transformarse. No es magia ni coincidencia, es simplemente la dinámica natural de cualquier sistema en evolución. Primero cambia la estructura interna, luego cambian las decisiones, después cambian los resultados. Este proceso no siempre ocurre de forma inmediata. En algunos casos toma días o semanas para que el exterior refleje lo que ya cambió en el interior. Pero cuando la reorganización interna es auténtica, el movimiento exterior termina llegando. Lo interesante es que muchas personas reconocen ese momento antes de ver los resultados. Lo sienten como una especie de certeza tranquila. No es entusiasmo exagerado ni una emoción intensa. Es algo más estable, una sensación de que el camino comenzó a ordenarse, aunque todavía no puedas ver todos los detalles. Ese tipo de certeza aparece cuando la mente deja de luchar contra el proceso que está viviendo. Durante el último ciclo, tal vez hubo momentos en los que trataste de controlar cada resultado. Es una reacción natural. Cuando algo nos importa, intentamos dirigir cada paso para asegurarnos de que todo salga bien. Pero el control constante también puede generar tensión. La reorganización interior suele comenzar precisamente cuando esa tensión disminuye. Cuando la mente acepta que algunos procesos necesitan tiempo. Cuando comprendes que no todo se resuelve en el instante en que lo deseas. En ese momento aparece una forma distinta de avanzar. En lugar de empujar constantemente, comienzas a moverte con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más simples porque ya no están dominadas por la urgencia o el miedo. Y cuando la claridad aparece, el movimiento se vuelve inevitable. El jueves 3 de abril representa justamente ese tipo de transición. Un punto en el que muchas personas comienzan a notar que algo dentro de ellas se acomodó. Tal vez no puedas describirlo con precisión. Tal vez ni siquiera puedas señalar el instante exacto en que ocurrió. Pero si observas con atención, notarás que la sensación de presión ya no es la misma que antes. Algo se ordenó, algo se liberó. Y cuando eso sucede, la siguiente etapa del ciclo empieza a tomar forma. Una etapa donde lo que cambió dentro de ti comienza, poco a poco, a reflejarse en el mundo que te rodea. Cuando un ciclo se reorganiza por dentro, el siguiente movimiento comienza a manifestarse en el exterior. Pero aquí aparece una de las paradojas más interesantes de la experiencia humana. Muchas veces aquello que llega no es algo completamente nuevo. En realidad, es el retorno de algo que ya habías puesto en movimiento antes. Las personas suelen pensar que la vida funciona únicamente en línea recta. Haces algo hoy y mañana recibes una consecuencia inmediata. Pero el funcionamiento real de los procesos humanos es mucho más complejo. Algunas acciones generan resultados rápidos. Otras, en cambio, permanecen latentes durante mucho tiempo antes de manifestarse. Durante semanas, meses o incluso años, ciertas decisiones parecen desaparecer sin dejar rastro. Un gesto generoso que nadie vio, un esfuerzo que no recibió reconocimiento, una elección correcta que en ese momento pareció no producir ningún beneficio. Sin embargo, esos actos no se pierden. Quedan registrados dentro de la red de experiencias que conforman tu vida. Es como sembrar una semilla. Cuando la colocas bajo la tierra, durante un tiempo parece que no sucede nada. Desde la superficie no se observa movimiento alguno, pero debajo del suelo, la semilla está atravesando un proceso invisible. Primero se rompe, luego desarrolla raíces, después comienza a buscar la luz. Ese proceso necesita tiempo. Y cuando finalmente aparece el brote en la superficie, muchas personas olvidan el momento exacto en que sembraron la semilla. Algo parecido ocurre con las decisiones humanas. Durante el ciclo que acaba de cerrarse, probablemente realizaste acciones que no parecieron importantes en el momento. Quizás ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio.
Tal vez elegiste actuar con integridad en una situación difícil, o simplemente decidiste mantener tu calma cuando habría sido más fácil reaccionar con enojo. Esos momentos tienen un peso mayor del que imaginamos. No porque exista una fuerza invisible que los premie de manera inmediata, sino porque cada uno de ellos cambia ligeramente la dirección de tu experiencia. Cada acción influye en la forma en que te relacionas con el mundo y en la forma en que el mundo responde a ti. Cuando muchos de esos pequeños actos se acumulan, comienzan a generar consecuencias. No siempre ocurren en el mismo lugar donde se originaron. A veces, el retorno llega por caminos completamente inesperados. Una oportunidad aparece donde no la buscabas. Una conversación abre una puerta que parecía cerrada. Una situación que parecía estancada comienza a resolverse de repente. Desde afuera puede parecer coincidencia, pero si observas con atención, notarás que esas situaciones muchas veces se conectan con decisiones que tomaste tiempo atrás. Es como si la vida estuviera cerrando un círculo. Por eso algunas personas dicen que los cierres de ciclo tienen un efecto particular. Permiten que lo sembrado encuentre finalmente su camino de regreso. No se trata de una recompensa automática ni de una regla rígida. Es simplemente la consecuencia natural de un sistema donde todo lo que haces deja una huella. Durante el último tramo del tiempo que atravesaste, muchas de esas huellas se acumularon. Algunas nacieron de decisiones conscientes. Otras surgieron en momentos en los que simplemente seguiste lo que sentías correcto. Quizás ni siquiera recuerdes todos esos momentos. De hecho, los actos más poderosos suelen ser aquellos que no realizamos esperando un resultado. Cuando una acción surge de forma genuina, sin cálculo ni expectativa, su efecto suele ser más profundo. Esos son los movimientos que terminan creando cambios reales. Ahora, mientras el ciclo continúa reorganizándose después del jueves 3 de abril, muchas de esas semillas empiezan a encontrar condiciones favorables para crecer. El proceso no siempre es inmediato. Algunas situaciones necesitan reorganizarse antes de mostrar resultados visibles. Las personas involucradas en una oportunidad pueden tardar en coincidir contigo. Las circunstancias externas pueden necesitar tiempo para alinearse. Pero cuando una semilla ya germinó, su crecimiento es inevitable. Por eso es importante comprender algo que pocas veces se explica con claridad. La abundancia rara vez llega como algo completamente ajeno a tu historia. En la mayoría de los casos, surge como una continuación natural de lo que ya habías iniciado. Tal vez aparece en forma de reconocimiento, tal vez como una oportunidad de crecimiento, tal vez como una nueva dirección que antes no habías considerado. Pero cuando llega, muchas personas sienten algo familiar en ella, como si en el fondo siempre hubiera estado destinada a aparecer. Esa sensación surge porque el proceso comenzó mucho antes del momento visible. Durante semanas o meses estuviste acumulando experiencias, aprendizajes y decisiones. Cada una de ellas fue preparando el terreno para lo que viene ahora. Y cuando el terreno está listo, el crecimiento ocurre. No es necesario perseguirlo ni forzarlo constantemente. El movimiento se produce porque las condiciones finalmente permiten que aquello que estaba latente salga a la superficie. Este es uno de los momentos más interesantes de cualquier ciclo personal, porque es el instante en que muchas personas comienzan a comprender algo fundamental. La vida no se mueve únicamente por eventos aislados, sino por procesos acumulativos. Cada pensamiento, cada decisión y cada acción participa en la dirección que toma tu experiencia. Algunas consecuencias llegan rápidamente, otras toman más tiempo, pero todas forman parte de una red continua de causas y efectos. Ahora que el ciclo anterior terminó de reorganizarse, muchas de esas conexiones empiezan a mostrarse con mayor claridad.
Situaciones que antes parecían separadas comienzan a relacionarse entre sí. Oportunidades que antes no existían empiezan a aparecer en lugares inesperados, y poco a poco surge una comprensión distinta del proceso que atravesaste. No era una serie de eventos inconexos, era la preparación para una nueva etapa. Una etapa donde aquello que sembraste comienza a regresar, no como algo extraño, sino como la consecuencia natural de todo lo que has venido construyendo. Cuando un ciclo termina de reorganizarse y lo que fue sembrado comienza a regresar, el cambio rara vez aparece como un evento dramático. No suele haber una señal espectacular anunciando que una nueva etapa comenzó. En la mayoría de los casos, el movimiento se revela a través de señales sutiles. Son pequeños indicios que indican que la corriente empezó a fluir en otra dirección. Muchas personas pasan por alto estas señales porque esperan algo más evidente. Sin embargo, quienes aprenden a reconocerlas descubren que casi siempre aparecen antes de cualquier transformación visible en el exterior. La primera señal suele ser la claridad. Durante mucho tiempo tal vez hubo una situación que parecía confusa. Una decisión difícil, una relación complicada, un proyecto que no terminaba de definirse. La mente analizaba una y otra vez las posibilidades sin llegar a una conclusión. De pronto, algo cambia. No necesariamente aparece nueva información, pero la perspectiva se vuelve distinta. Lo que antes parecía complejo se simplifica. El camino que antes estaba lleno de dudas comienza a verse más directo. La claridad no siempre llega con entusiasmo o emoción intensa. A menudo aparece como una certeza tranquila, casi silenciosa. Simplemente sabes cuál es el siguiente paso. Ese tipo de claridad es una de las señales más importantes de que el ciclo anterior ya hizo su trabajo. La energía que antes estaba atrapada en la confusión, ahora se libera en forma de dirección. La segunda señal suele manifestarse como una apertura inesperada. Puede presentarse de muchas maneras. Una conversación que no estaba planeada, un mensaje que llega en el momento justo, una oportunidad que aparece sin haberla buscado activamente. Desde afuera puede parecer coincidencia, pero cuando estas situaciones ocurren después de un periodo de reorganización interna, muchas veces indican que el entorno empezó a responder al nuevo estado del sistema. Es importante entender que estas aperturas no siempre son gigantescas. A veces son apenas una puerta entreabierta, un pequeño avance en una situación estancada, una posibilidad que antes no existía, un contacto que conecta ideas que estaban separadas. Lo esencial no es el tamaño de la oportunidad, sino la dirección que señala. Las grandes transformaciones rara vez comienzan con movimientos gigantes. Empiezan con pequeñas aperturas que, si se reconocen, pueden conducir a cambios mayores. La tercera señal suele sentirse en el cuerpo. Después de un periodo largo de tensión, aparece una sensación de ligereza. Tal vez notes que la respiración se vuelve más profunda o que el peso que parecía estar siempre presente en los hombros disminuye. Incluso el pensamiento cambia de ritmo. La mente deja de repetir las mismas preocupaciones. Es como si algo que estaba ocupando espacio finalmente se hubiera retirado. Esta ligereza es la consecuencia natural de la liberación de presión que ocurre cuando un ciclo termina de procesarse. Durante semanas o meses, la mente y el cuerpo estuvieron sosteniendo preguntas, emociones y decisiones que todavía no encontraban resolución. Cuando el sistema finalmente reorganiza esa información, la tensión disminuye, y en ese espacio liberado aparece algo nuevo, la disponibilidad para avanzar. Estas tres señales, claridad, apertura y ligereza, suelen aparecer juntas o en un corto periodo de tiempo. No siempre ocurren de forma espectacular, pero cuando se presentan, indican que el movimiento comenzó. Aquí es donde muchas personas enfrentan un momento decisivo. Algunas reconocen estas señales y avanzan con ellas.
Otras, en cambio, comienzan a analizarlas en exceso. La mente intenta comprobar si el cambio es real. Aparecen preguntas constantes. ¿Será coincidencia? ¿Será demasiado pronto? ¿Y si estoy interpretando mal la situación? Este tipo de dudas es completamente natural. La mente humana busca seguridad antes de moverse, pero cuando el análisis se vuelve excesivo, puede bloquear el impulso que el ciclo acaba de generar. Es como empujar una puerta que finalmente comenzó a abrirse y detenerse justo cuando el movimiento empezó. Por eso, en los momentos de transición, lo más importante no es encontrar certezas absolutas. Lo esencial es reconocer la dirección. Si la claridad aparece, significa que algo dentro de ti ya reorganizó la información necesaria para avanzar. Si surge una apertura inesperada, es probable que el entorno esté respondiendo a ese cambio. Si el cuerpo se siente más ligero, indica que la presión acumulada finalmente se liberó. Cuando esas tres señales coinciden, el proceso ya está en marcha. No significa que todo esté resuelto de inmediato. Los cambios reales continúan desarrollándose con el tiempo. Las circunstancias externas todavía necesitan acomodarse, pero el movimiento inicial ya ocurrió. Es como cuando un río rompe una barrera que lo contenía. Al principio el flujo puede ser pequeño, apenas un hilo de agua que comienza a deslizarse entre las rocas. Pero una vez que el camino se abre, el caudal inevitablemente aumenta. El mismo principio se aplica a los procesos personales. El cambio no depende de un solo momento espectacular, sino de una serie de pequeños movimientos que comienzan a alinearse. Ahora que el ciclo anterior terminó de reorganizarse, esas señales pueden empezar a aparecer con mayor frecuencia. Algunas serán evidentes, otras requerirán un poco más de atención para ser reconocidas. Pero todas comparten una característica en común. Muestran que el sistema dejó de resistirse al movimiento y empezó a avanzar. Y cuando el movimiento comienza, la siguiente etapa del camino empieza a revelarse poco a poco. Una etapa donde las decisiones ya no nacen de la presión del pasado, sino de la claridad que aparece cuando el ciclo finalmente se completa. Todo ciclo tiene un punto final, pero ese final nunca es realmente una conclusión. En realidad, es un umbral, un lugar invisible donde lo que fue se transforma en el punto de partida de algo nuevo. Después de todo lo que se ha reorganizado desde el jueves 3 de abril, hay una comprensión que comienza a emerger con mayor claridad. Lo que ocurrió en el último tramo del camino no fue un conjunto de eventos aislados, fue una preparación. Cada desafío que apareció, cada momento de duda, cada decisión que parecía pequeña, todo formó parte de un proceso que ahora empieza a revelar su sentido. Muchas personas pasan por estos momentos sin detenerse a reconocerlos. El ritmo de la vida cotidiana empuja constantemente hacia la siguiente tarea, el siguiente problema o el siguiente objetivo. Y cuando un ciclo termina, simplemente continúan avanzando como si nada hubiera cambiado. Pero cuando alguien se detiene a observar con atención, descubre algo distinto, descubre que hay instantes en los que la experiencia completa del pasado reciente comienza a acomodarse como piezas de un mismo mapa. Situaciones que antes parecían desconectadas empiezan a mostrar relaciones entre sí. Decisiones que parecían difíciles revelan por qué fueron necesarias. Es en ese momento cuando el umbral se vuelve visible. No como una puerta literal, sino como una comprensión nueva sobre el camino recorrido. Durante el último ciclo, hubo momentos que exigieron paciencia. Otros exigieron valentía. En ocasiones, fue necesario avanzar sin tener todas las respuestas. En otras, fue necesario detenerse cuando todo parecía pedir velocidad. Cada uno de esos momentos tuvo una función. Algunos fortalecieron tu capacidad de mantener el rumbo, incluso cuando el panorama no estaba claro.
Otros enseñaron a soltar aquello que ya no tenía lugar en el siguiente tramo del camino. Aunque en su momento no lo pareciera, todos esos aprendizajes estaban preparando algo. Estaban preparando la capacidad de sostener lo que viene. Existe una idea muy extendida que dice que los resultados aparecen simplemente porque alguien los desea con suficiente intensidad. Sin embargo, la experiencia demuestra algo diferente. Los resultados duraderos suelen llegar cuando la persona que los recibe ya desarrolló la estructura interna necesaria para manejarlos. De lo contrario, incluso las mejores oportunidades pueden perderse. Por eso muchos ciclos de vida parecen funcionar como una especie de entrenamiento silencioso. Antes de que aparezca una nueva etapa, el sistema necesita fortalecerse lo suficiente para sostenerla. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante el periodo que acaba de terminar. Cada experiencia añadió una pieza a esa estructura. Tal vez hubo momentos en los que te preguntaste por qué ciertas situaciones parecían repetirse, o por qué algunas respuestas tardaban tanto en aparecer. Pero ahora, al mirar hacia atrás, empieza a notarse que cada uno de esos episodios cumplió una función específica. Moldearon una versión más preparada de ti, y cuando esa preparación alcanza cierto nivel, el siguiente capítulo comienza a abrirse. No siempre con un gran acontecimiento. A veces comienza con algo mucho más sencillo, una dirección clara, un proyecto que empieza a tomar forma, una relación que se transforma, una oportunidad que antes no existía. Lo importante no es el tamaño del cambio, sino el hecho de que el movimiento ahora se orienta hacia adelante. Ese es el verdadero significado de atravesar un umbral. No significa que todo lo anterior desaparezca. Significa que lo anterior se convierte en la base sobre la cual se construye lo siguiente. Las experiencias del pasado dejan de ser obstáculos o recuerdos aislados y se transforman en herramientas. Cada aprendizaje adquirido comienza a tener un lugar dentro de una visión más amplia, y desde ese punto el futuro ya no se percibe como algo incierto o amenazante, sino como un territorio abierto. El jueves 3 de abril marcó simbólicamente el momento en que ese territorio comenzó a revelarse. No porque el calendario tenga un poder especial, sino porque representó el instante en que el proceso interno alcanzó un punto de cierre. A partir de ahí, todo lo que viene pertenece a una nueva etapa del camino. Una etapa donde muchas decisiones se tomarán con mayor claridad, donde las oportunidades que aparezcan encontrarán una mente más preparada para reconocerlas, y donde el impulso acumulado durante el ciclo anterior podrá transformarse finalmente en movimiento visible. Este es el punto donde muchas personas descubren algo importante. La vida no avanza únicamente por grandes eventos, sino por transiciones silenciosas, momentos en los que algo dentro de nosotros cambia, y a partir de ese cambio, todo lo demás comienza a reorganizarse. Ese cambio ya ocurrió. Tal vez no tenga una forma exacta todavía. Tal vez los resultados visibles aparezcan poco a poco en los próximos días o semanas, pero el movimiento inicial ya está en marcha. El ciclo anterior cumplió su función. La presión se liberó. La reorganización interior ocurrió. Las semillas comenzaron a germinar. Las señales del movimiento aparecieron. Y ahora, frente a ti, se abre el espacio donde lo nuevo empieza a construirse. No como una promesa lejana, sino como una continuación natural del camino que ya comenzaste a recorrer. Porque cada final verdadero es también el comienzo de algo que estaba esperando su momento para aparecer.